Dicen que en la caída de Tenochtitlán no hubo héroes, pero eso es mentira. Hubo un hombre, un solo guerrero capaz de detener embarcaciones españolas con la fuerza de sus brazos. Un hombre que peleaba sin armadura, sin miedo, como si la muerte fuese apenas un ruido distante. Los conquistadores lo buscaban con ballestas. Los aliados indígenas lo señalaban con pánico y aún así, nadie podía detenerlo. Su nombre quedó enterrado por siglos, pero su sombra aún pesa sobre la historia. Hoy te voy a contar la historia del guerrero que hizo temblar a los hombres de Cortés, Tzilakatzin. Antes de que los españoles tocaran las costas de Anáhuac, antes de que el destino del imperio cambiara para siempre, ya había hombres cuyo nombre pesaba como un presagio. Uno de ellos era Tzilakatzin, un guerrero tan formidable que incluso dentro de los Otontín, la élite más temida de los mexicas, su presencia era sinónimo de invencibilidad. Lo curioso es que, a pesar de su fuerza legendaria, casi ninguna crónica española lo menciona. Y cuando un hombre desaparece de los libros de los vencedores, es cuando más vale la pena recordarlo. Tzilakatzin nació en Tlatelolco, el mercado más grande y feroz del mundo prehispánico. No nació noble, no tenía linaje real, pero desde niño mostró algo inquietante. Una fuerza tan grande que, según relatos orales posteriores, rompía el barro antes de que tomara forma. Su padre, un cargador de mercancía, Tlamama, lo llevaba al mercado desde pequeño, y en un lugar donde se cargaban sacos de cacao, jade, sal, madera y mecanismos de tributo, Tzilakatzin creció levantando lo que otros no podían mover. Las ancianas del barrio decían, ese niño tiene huesos de piedra, y quizá tenían razón. A los 15 años ingresó al Telpochcali, la escuela militar para la gente común, pero su comportamiento no era común. Entrenaba antes del amanecer, cargaba troncos que requerían 2 hombres, podía remar por horas sin cansarse y tenía una habilidad rara. Sabía leer a las personas, distinguía al valiente del cobarde, al ambicioso del traidor. Uno de sus maestros escribió en un códice ya perdido: habla poco, mira mucho, sus manos no conocen descanso. A los 21 años, después de capturar a 3 enemigos en batalla sin ayuda, fue ascendido a Otontli, un rango que no cualquiera alcanzaba. Los Otontín eran la vanguardia del imperio, un escuadrón sagrado, hombres que juraban nunca retroceder. Y entre ellos, Tzilakatzin destacó tanto que su nombre corría entre los templos antes de que él apareciera. Participó en campañas contra los mixtecas, los huastecos y los pueblos frontera del Golfo, y siempre volvía con prisioneros para los ritos guerreros. Pero lo que más llamaba la atención no era su número de capturas, era su estilo de lucha. No usaba demasiada ornamentación, no buscaba la gloria del traje más vistoso, prefería moverse ligero, rápido, como un jaguar sin manchas. Entre sus compañeros se decía, Tzilakatzin pelea como si ya supiera dónde va a caer su enemigo. Era, en pocas palabras, el tipo de hombre al que un imperio siempre quiere de su lado. Sobre todo, cuando la tormenta aún no ha comenzado. Cuando los españoles llegaron, la vida de Tzilakatzin ya había cambiado. La viruela arrasó con Tlatelolco. Perdió a su hermana. Perdió a 2 compañeros de armas. Perdió la mitad de su barrio.
Y cuando Cortés regresó para el asedio final, esta vez con tlaxcaltecas y cientos de aliados, Tzilacatzin sabía que la guerra no era como las anteriores. Los hombres de hierro no peleaban como nadie en Anáhuac, no cazaban prisioneros, no respetaban códigos, solo mataban. Y para él, esa era una ofensa personal. Los capitanes mexicas llevaban armaduras de algodón reforzado, pero Tzilacatzin las dejó todas. ¿Por qué? Porque los españoles buscaban a los guerreros más decorados, porque sus aliados tlaxcaltecas conocían los rangos, porque a los líderes los querían muertos primero. Así que él decidió lo contrario. Salió a pelear casi desnudo, solo con un maxtlatl taparrabo, el cuerpo tatuado y 2 o 3 piedras lisas en las manos. Y esa decisión cambió el curso de la batalla. Los españoles avanzaban por los canales con brigantinas. Habían destruido media ciudad. Creían que ese día sería fácil, pero algo se movió en la orilla. Un hombre enorme, inmóvil, mirándolos con una calma desagradable. Era Tzilacatzin. Levantó una roca, la lanzó. El casco de un ballestero explotó. La cabeza se inclinó hacia atrás como si fuera de trapo. La segunda roca destrozó la cubierta. La tercera hundió la embarcación. Los españoles se congelaron. Cortés pensó que eran varios hombres, pero era solo uno. Cortés estaba furioso. Los tlaxcaltecas señalaban al guerrero gigante. ¡Ese nos mata a todos! El conquistador ordenó concentrarse en él, perseguirlo, cazarlo. Pero Tzilacatzin conocía cada calle, cada escalón, cada grieta. Aparecía detrás de una columna, lanzaba una roca, desaparecía en la siguiente esquina, hundía una brigantina, corría a otro canal. Los españoles empezaron a creer que había más de uno, que era una táctica, que era imposible que un solo guerrero causara tanto daño. Pero no, era él, solo él. Un día lo rodearon, 3 brigantinas, 40 soldados, cientos de aliados indígenas. Tzilacatzin estaba atrapado, y entonces hizo lo que ningún hombre sensato haría. Se lanzó al agua. Los españoles pensaron que se rendía o que se suicidaba, pero no. Nadó debajo de las embarcaciones, emergió por detrás y comenzó a lanzar rocas como si fueran dardos de obsidiana. La línea de ataque se rompió, la formación se desordenó, algunos soldados cayeron al agua, otros retrocedieron aterrados. Ese día la ofensiva española cedió terreno por culpa de un solo hombre. El hambre se volvió insoportable. Los templos ardían. Las calles estaban cubiertas de cenizas, sangre y cuerpos. Tzilacatzin siguió peleando. Según la crónica Mexicayotl, fue visto en la zona del templo de Yacatecutli con un grupo de defensores que se negaban a retroceder. Otros relatos dicen que murió rodeado, otros que se hundió en un canal, otros que desapareció entre los templos. La verdad es que nadie sabe con certeza cómo murió, pero todos coinciden en algo: murió peleando. Cortés escribió cientos de páginas. Bernal Díaz del Castillo escribió aún más, pero casi no mencionan a Tzilacatzin. ¿Casualidad? Olvido.
vergüenza, porque admitir que un solo guerrero indígena detuvo a brigantinas, tropas y artillería era admitir que los conquistadores no eran tan invencibles como decían. Por eso su nombre fue casi borrado, pero no del todo, porque los vencidos tienen su propia forma de recordar. Entre los códices quemados por los frailes, entre las ruinas de Tlatelolco, entre las historias sobrevivientes, su nombre sigue apareciendo. Tzilacatzin, el hombre que peleó sin armadura, el que hundió barcos con piedras, el que enfrentó a Cortés cara a cara y lo hizo retroceder, un guerrero que, incluso en la caída de su mundo, se negó a doblar la rodilla, un hombre tan peligroso que los conquistadores prefirieron callarlo. Y por eso hoy, tú y yo lo nombramos, porque algunos héroes no viven en los libros, viven en los silencios. Datos extras sobre Tzilacatzin, más allá de lo común, se disfrazaba para no ser reconocido. Según varias fuentes, Tzilacatzin era muy astuto y cambiaba su apariencia para confundir a los conquistadores. En algunas batallas se ponía insignias, orejeras de oro, collares de cuentas de caracol, o usaba un paño delgado sobre la cabeza para cubrir su identidad. De esta forma, evitaba que los españoles lo identificaran como un líder peligroso, lo que complicaba que planearan su captura o asesinato. Podía acercarse sin ser oído. Algunas crónicas indígenas tardías afirman que Tzilacatzin tenía una habilidad extraordinaria. Podía moverse entre los canales y azoteas de Tenochtitlán sin hacer ningún sonido. Los españoles lo describían como un fantasma enorme que aparecía de repente, lanzando piedras o peleando cuerpo a cuerpo. Se decía que incluso los perros de guerra, entrenados para detectar enemigos, no lo olían. Un mito afirma que Tzilacatzin aprendió esta habilidad de los Otontin, una orden de guerreros especializados en emboscadas nocturnas. Usaba armas improvisadas, pero mejor que cualquier espada española. Aunque dominaba las armas mexicas tradicionales, hay un detalle curioso que pocos cuentan. Tzilacatzin prefería pelear con piedras enormes y macanas pesadas, porque podía partir los escudos españoles como si fueran cáscaras. En una batalla, cuentan que levantó un tronco completo para derribar una franja de soldados. Los españoles estaban convencidos de que tenía una fuerza no humana. Este detalle aparece reforzado en relatos populares. Mientras otros buscaban armas, él buscaba lo que la tierra le diera. El desafío directo a Cortés. Baja y pelea si eres hombre. La leyenda más famosa y una de las que mejor sirve para dramatizar. En medio de los combates en Tlatelolco, Tzilacatzin, según varias versiones, se levantó entre la lluvia de flechas y gritó hacia donde estaba Cortés. Si eres tan valiente como dices, ven y enfréntame, un guerrero contra otro. Los españoles dejaron registro de que había un guerrero gigantesco que intentaba provocarlos. La tradición oral afirma que Cortés simplemente ignoró el reto. El hombre al que ni las balas podían derribar. Hay testimonios donde los españoles aseguran haberle disparado 2 o 3 veces mientras avanzaba, y aún así seguía peleando como si nada. Muchos indígenas empezaron a decir que estaba protegido por los dioses, especialmente por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Por eso lo llamaban el guerrero al que la muerte no encontraba.
Esto aumentó el miedo entre los conquistadores y la admiración entre los mexicas. Su muerte es un misterio y algunos dicen que nunca cayó. No existe un registro oficial de la muerte de Tzilakatzin. Hay 3 versiones principales. Murió peleando hasta el último aliento, rodeado de españoles. Fue asesinado por nobles mexicas que temían que su fama pudiera competir con sus propios intereses. Desapareció entre los canales, herido, y algunos ancianos juraban haberlo visto años después, viviendo oculto como un espíritu guardián. Legado. Tzilakatzin no es solo un nombre perdido en manuscritos antiguos. Es el símbolo de un pueblo que luchó hasta el último aliento. Es esa figura que en medio del derrumbe decidió seguir peleando cuando todo estaba en contra. Por eso, dicen que cada vez que un mexicano enfrenta una batalla imposible, cuando la vida parece aplastarlo, cuando todo está perdido, el espíritu de Tzilakatzin aparece detrás, silencioso, como siempre fue, para recordarnos: la tierra da lo que uno necesita. El valor debemos ponerlo nosotros. ¿Por qué no hay un superhéroe sobre Tzilakatzin? Hoy vivimos rodeados de superhéroes. Están por todas partes. Saltan de pantallas gigantes. Aparecen en series, videojuegos, juguetes, anuncios, ropa. Batman, Superman, Goku, Thor, Spider-Man. Cada generación parece tener un símbolo extraordinario al cual mirar cuando la vida se pone difícil. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no existe un superhéroe basado en Tzilakatzin? Un guerrero real, documentado. Un hombre que enfrentó la destrucción de su mundo sin poderes, sin capa, sin aliados divinos, solo con su fuerza, su valor y su lealtad. La respuesta es dura, pero necesaria. Los superhéroes modernos no nacen del pasado, nacen del mercado, de las empresas que deciden qué historia vender, qué figura convertir en mercancía, qué héroe repetir una y otra vez hasta convertirlo en una marca global. Y Tzilakatzin no fue una marca, fue un hombre libre, un guerrero que no obedeció más que a su tierra, un símbolo que no sirve para vender camisetas, pero sí para recordarnos quiénes somos. Quizá por eso no aparece en las películas, porque no es cómodo, porque su historia no es de fantasía, sino de resistencia, porque su vida no termina con un rayo láser ni un universo paralelo, sino con la caída de un imperio y la pregunta más humana de todas. ¿Qué haces cuando el mundo que amas se está derrumbando? Superman no conoce esa pregunta. Goku tampoco. Batman lucha contra sombras externas. Tzilakatzin luchó contra la sombra más terrible, la de la derrota inevitable. En un mundo donde nos enseñan a admirar héroes imposibles, Tzilakatzin nos recuerda algo más poderoso, que un ser humano común puede convertirse en leyenda si decide no rendirse. Y tal vez, solo tal vez, ha llegado el momento de que las nuevas generaciones vuelvan a mirar hacia aquí, hacia nuestra propia historia, hacia esos héroes de carne y hueso cuya fuerza fue real, cuyo sacrificio existió y cuya valentía aún vibra en nuestras raíces. Quizá no haya una película de Tzilakatzin, quizá nunca haya un cómic, ni un videojuego, ni una figura coleccionable, pero eso no lo hace menos héroe. Al contrario,
lo hace eterno. Si este relato te gustó, apóyanos con tu me gusta. De verdad ayuda muchísimo al canal, más de lo que imaginas, y lo apreciamos con el corazón. Si tienes algún personaje, mito o historia que quieras que investiguemos, déjalo en los comentarios. Siempre estamos leyendo y siempre estamos buscando qué misterio contar. Esto fue Cronos. El tiempo lo vio todo y nosotros estamos aquí para recordarlo. Hasta la próxima.